San Marcos capítulo 5, versículo 1 hacia adelante. Creo que no les había dado la cita, ¿verdad? Los voy a esperar entonces. San Marcos capítulo 5, y vamos a ver lo que es el poder transformador de Cristo. Amén. Ese poder que Cristo tiene para transformar no solo circunstancias, sino para transformar vidas. Amén. Transformó el agua en vino. Transformó una persona. Aquí estamos hablando de o vamos a hablar de un endemoniado que dejó de ser endemoniado y pasó a ser un misionero. De un endemoniado a un predicador. Gloria al Señor. Ese es el poder del Dios que yo predico. No sé cuál es el Dios que usted tiene, el Dios que usted ha creído. Es un Dios de poder también. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Ese es el Dios que yo he creído. Ese es el Dios que yo he confiado. Dice la palabra del Señor esto en el nombre del Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. ¿Todos están ahí? Versículo 1, amén. Y dice el versículo 2, y cuando salió él de la barca, hablando de Cristo, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Voy a parar ahí. Vino de los sepulcros, pero no era que resucitó, era que allí vivía en los sepulcros, en ese lugar, y él vino caminando donde el Señor. Versículo 3, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Voy a hacer otra pausa porque los grillos no son esos animalitos, son unos chacos que le ponen aquí en los pies a forma de cadena, o sea, en las manos. Sería como unos, bueno, la palabra en inglés le dicen shackles, se le ponen en las manos y cadena a forma de que no se pueda ir la persona. Y dice aquí en el versículo 5, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho para que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Y los que apacentaban los cerdos, el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él,
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Gloria al Señor. Este es el poder transformador de Cristo, y ver también el agradecimiento de una persona. El que había estado endemoniado le rogaba al Señor que lo dejara estar con él. Gloria al Señor. Ese es un rasgo de una persona agradecida y de una persona que ha nacido de nuevo. El que es de Cristo, las palabras del Señor quiere oír. Una vez él había sido libertado, él quería estar con el Maestro. Esa es una de las características o de los rasgos de una persona que ha conocido a Cristo. Ahora ya no quiere estar allá en el mundo, ahora quiere estar con el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y él de inmediato le dice a él, el Señor no se lo permitió. No se ven casi estos casos en la Biblia que el Señor no lo quiera tener con él. Normalmente le va a decir si sube a la barca, pero el Señor reconoció que había una gran misión y que había una gran necesidad, y le dice él: vete a los tuyos, vete a tu casa y cuéntale las cosas, cuéntale todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Gloria al Señor. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en esta tarde por su palabra, Padre eterno, que ha sido leída en este día, Señor. Estamos parados, Señor, en un lugar donde ningún hombre, ninguna persona se puede parar solo, Señor. Yo me aparto, Dios mío, de este lugar, oh Señor, y que la presencia suya tome control absoluto al 100% de este servicio, Señor. Use nuestra mente, use mi garganta, Señor, oh mi Dios, para que esta palabra pueda salir así como salió en aquella oportunidad, Padre Santo, con poder y autoridad de arriba, Señor. No mi palabra, sino su palabra, Señor. La palabra que viva, la palabra que transforma, la palabra que penetra hasta partir el alma, la palabra que discierne las intenciones del corazón, que conoce los pensamientos. Esa palabra que nos envía el Señor en esta tarde. Gracias le damos, Señor, que venga esta palabra así como esa lluvia que se necesita tanto hoy en día, Señor. Queremos oír de usted, Señor. Queremos que el Espíritu Santo nos hable en esta tarde. Gracias le damos, Señor, por su palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, poderoso es el Señor. Gloria a Cristo Jesús. El poder transformador de la palabra del Señor, o el poder transformador de Cristo Jesús. Gloria a Dios, de ese poder que tiene el Señor. Y quisiera mencionar algo a forma de introducción, porque es algo que nosotros debemos de conocer. Posiblemente hable más el viernes acerca de esto. Cómo la tecnología empezó a caminar a pasos agigantados desde el 1945, 50. Ya cuando nosotros escuchamos hablar de las computadoras allá por los años 80, ya Estados Unidos ya tenía tiempo de estarlas usando. Pero ya de últimos al público. Entonces la tecnología comenzó a avanzar en ese tiempo, y en ese tiempo más o menos es cuando comenzó la época de la iglesia de la Odisea, que vamos a ver, si Dios permite, el viernes, si el Señor no ha venido. Entonces, cuando la tecnología comenzó a avanzar, la gente se comenzó a atar a lo que es la tecnología, y luego eso detiene a la persona de acercarse a Dios. En una forma que se me entienda sería
que la tecnología le robe el tiempo a la persona. La tecnología es buena. Hablamos la semana pasada, usemos la tecnología para predicar. Dios nos ha dado la tecnología para que nosotros nos podamos mover de un lugar a otro más rápido, para que podamos dar las buenas nuevas más rápido, para que podamos predicar también por las redes sociales. Entonces, no vamos a negar que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados. Y esto nos recuerda también lo que dice el profeta Daniel, que en estos últimos tiempos la gente correrá de un lugar a otro, andarán se transportarán de un lugar a otro rápido como lo están haciendo hoy. Y dice la Biblia que la ciencia se aumentará. Capítulo 12 del libro de Daniel. Esto lo escribió él como 800 años antes de Cristo, como unos 2800 años atrás. Ya Dios se lo había revelado a los profetas lo que iba a pasar en estos últimos tiempos. Entonces, lo que la ciencia ha avanzado también le ha traído conformismo a mucha gente. Y no podemos descartar esto de que la ciencia está siendo de beneficio para muchas cosas y está siendo una herramienta que el diablo usa también para atacar a las personas. Pero cuando la ciencia avanza, yo me pongo a pensar algo que me trae a la mente, a la memoria, este pasaje, porque la ciencia, para cada problema, para cada enfermedad, se inventan una máquina. Para cada enfermedad se inventan una medicina o una pastilla. Son pocas las enfermedades que la ciencia todavía no tiene la medicina. Amén. Y no es la que usted se imagina que está atacando aquí a Estados Unidos, la gente muriendo. El gobierno tiene la medicina, pero los seguros están haciendo dinero de esto. Amén, hermano. Gloria al Señor. Es como un comunismo, como una mafia encubierta que no les conviene revelar, porque está haciendo una máquina de hacer negocio también. Entonces, para cada problema, la ciencia inventa un programa, inventa una medicina, inventa también una máquina. Gloria al Señor. Si nos hubiéramos estado en la sala de operación de hermano Charlie, nos hubiéramos quizás desmayado nosotros en ver cómo le abrieron el pecho y le sacaron el corazón un momentito mientras le ponían una válvula, y luego ya se lo ponen otra vez y continúa trabajando. Luego le quedó trabajando muy despacio, le dieron velocidad, ¿verdad? Lo pusieron en second gear. Le ponen una máquina, dijeron necesita un ajuste a la velocidad, y con la misma le dan un choque eléctrico para que agarre la velocidad que tiene que agarrar. Entonces, si lo vemos corriendo hoy, no nos vamos a sorprender, porque es que el corazón le ha quedado más rápido. Gloria al Señor. Entonces, lo que quiero decir, que para cada situación, para cada problema en la humanidad, en la enfermedad, la ciencia tiene una máquina, tiene un programa. Pero ¿qué pasa con el problema espiritual de la persona? ¿Qué pasa con el problema más grande que se está enfrentando hoy en día? El problema del pecado en el mundo. Para eso la ciencia no tiene una respuesta. La respuesta para esa enfermedad está en la palabra del Señor. Pablo le dice a los hebreos que tenemos la palabra profética más segura, la cual es como una antorcha que alumbra en los lugares oscuros, allá donde la medicina no puede llegar, allí donde el psicólogo no puede llegar, allí puede llegar la palabra del Señor. Gloria al Señor. Y eso es precisamente lo que Cristo hizo en esta oportunidad. Llega a la región de Gadara, dice acá, donde dice acá el endemoniado gadareno, es porque es la ciudad llamada
Gadara. Llega el Señor a esa ciudad y él venía de una noche agitada también en el mar, porque se había levantado una tempestad grande en el mar y los discípulos lo tuvieron que despertar porque la lluvia era fuerte, el viento era fuerte. Pero de allí el Señor se levanta y le dice al viento: enmudece, calla. Gloria al Señor. Eso me da a entender a mí que el Señor Jesucristo le da a ellos una lección sobre las fuerzas más grandes de la naturaleza, sobre el viento, sobre la lluvia, sobre la tempestad. Y luego les dice él, o pensó en su mente: los voy a llevar a otro lugar a que conozcan otra de las fuerzas grandes que ataca a esta humanidad, y van a ver cómo yo tengo poder para restaurar a esa persona. Gloria al Señor. Cristo llegó a esa región de los Gadarenos. Allí, no sé si está el mapa, hermano, en el siguiente, ahí está. Ok, bueno. Si usted ve, ok, está a su derecha el mapa amarillo donde dice Decápolis. Ese lago que está ahí es el lago de Galilea. Ahí donde se empieza lo amarillo y lo azul, ahí es la región de Gadara. Para que entienda un poquito más el mapa, en los tiempos de Cristo, esa tierra estaba dividida en provincias. Allí dice Galilea, Samaria, Judea, Decápolis, y por eso se juntó Herodes y Pilato, se juntaron en Jerusalén para el juicio de Cristo. Herodes vino de Galilea para ayudarle al Señor, para ayudarle a Pilato a poner control sobre la gente, pero ya era también profético lo que dice el Salmo: se reunieron los reyes de la tierra, se reunieron ellos dos allí para sentenciar a Cristo Jesús. Pero lo que quiero traer a que podamos ver que esa región estaba dividida en provincias, no es como está hoy en día. Entonces llegó el Señor a esa región de Decápolis, a ese lugar de los Gadarenos, o la ciudad que se llamaba Gadara. Ahí se encontró con este hombre, o con este hombre endemoniado, y con aquellos hombres que estaban apacentando cerdos. Entonces esa ciudad estaba siendo ocupada por gente griega, la mayor parte de ellos. Entonces, si hubieran sido judíos, ellos no podían estar apacentando cerdos. Por si en caso usted no le hallaba sentido cómo es que llegó ahí y estaban apacentando cerdos, porque no eran judíos los que vivían en ese lugar en ese tiempo. Pero llega el Señor Jesús a ese lugar. Llegaron a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Y quisiera que veamos nosotros en primer lugar que Cristo llega donde nadie puede llegar. Gloria al Señor. Vinieron al otro lugar, al otro lado del mar, al lugar donde nadie puede llegar, o donde nadie quiere llegar. Vea qué bueno es el Señor, o qué lindo es el Señor. Él llega al área de los gentiles. Él no tenía que ir a ese lugar. Él simplemente llegó a ese lugar, lo hizo por el amor que él tenía, porque él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando él llega al otro lado, le sale al encuentro este hombre. Cuando salió de la barca, vino este hombre al encuentro, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni con cadenas. Entonces llega el Señor donde estaba esa persona. Gloria al Señor. Una región donde había gente que no conocían a Dios, pero Cristo se toma el tiempo para llegar a ese lugar. Y vemos nosotros que Jesús se sale de la barca, y esto es algo que quiero que nosotros nos llevemos para la casa en esta tarde. Jesús
se sale de la barca. Él llega al otro lado y enseguida el Señor se salió de la barca, vino al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando llega el Señor a ese lugar, Jesús se salió de la barca. Gloria al Señor. Él se sale de la barca. Él no tenía que salirse de la barca. Él no tenía que estar allí en ese lugar. Él había sido llamado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él se podía quedar allá en el mar con los discípulos, pero él opta por salirse de la barca. Gloria al Señor. Y yo creo que este es un ejemplo grande para nosotros hoy en día. Nosotros como hijos de Dios nos tenemos que salir de la barca. Gloria al Señor. No nos podemos quedar acomodados dentro de la barca mientras hay una persona gritando allá afuera, como estaba este hombre gadareno. Él tenía una gran necesidad. Cristo vio la necesidad y él se sale de la barca. Nosotros podemos ver la necesidad como iglesia y nos podemos también salir de la barca, dejar la comodidad para alcanzar a aquella persona que necesita a Cristo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El gadareno, dice la Biblia, que moraba en los sepulcros. Este hombre vivía entre los muertos. Los cementerios de ese tiempo allá en Israel eran cuevas. En esas cuevas se enterraban no solo uno, sino muchos. Los iban poniendo como un estante allá adentro, iban poniendo uno por uno. Y bueno, la costumbre de los judíos, semejante a la costumbre de Latinoamérica, un muerto no lo pueden tener más de 24 horas en la casa. Allá no preparan los cuerpos como acá. A las 24 horas lo están enterrando. Así que si se va a morir en Israel, asegure que se muera bien de una sola vez. Amén, porque a las 24 horas lo llevan a enterrar. Y al año lo vuelven a sacar. Amén. Eso no se ve aquí tampoco, ¿verdad? Al año sacan los huesos y lo ponen ya en otra caja más pequeña y lo vuelven a poner en aquel lugar, y aquella caja la usan para otro familiar. Gloria al Señor. Costumbres distintas. Entonces este hombre vivía allá adentro en los sepulcros. Ahí tenía su morada. Ahí estaba con los muertos en aquel lugar. Y es precisamente un cuadro de nosotros también, como estábamos antes de llegar a Cristo. La Biblia dice que antes de nosotros llegar estábamos muertos en delitos y pecados. Ahí andábamos nosotros también un día. Vamos a ir a aterrizar allá al versículo 19, porque usted y yo, posiblemente usted nació en el Evangelio, nunca anduvo entre los muertos, nunca anduvo perdido, posiblemente no es el caso, pero cuando lleguemos al final nos vamos a dar cuenta que Cristo nos dice: vete a los tuyos y cuenta lo que el Señor hizo en tu vida. Allá andábamos nosotros con los muertos un día, pero el Señor nos alcanzó. La Biblia dice que nadie podía atarlo, nadie podía detenerlo. Era un hombre incontrolable por la fuerza del enemigo. Lo ataban con cadenas, lo amarraban con esos grillos, pero lo despedazaba y se les iba. Y salía para aquel lugar dando gritos allá afuera. No lo podían dominar. Allá andaba él perdido, sin Dios y sin esperanza, incontrolable. Amén. No sé si alguien de acá era incontrolable antes de llegar a Cristo. Amén. Gloria al Señor. No voy a pedir que levante la mano para que así no vayan a volver a ver para atrás. Posiblemente no solo era que era incontrolable de carácter. Hay gente que tenía un vocabulario incontrolable. Amén. Gloria al Señor. Y qué bueno que un día alguien se salió de la barca y le llevó el evangelio a usted. Alguien le predicó, le llevó el evangelio. Había gente incontrolable.
gente que no se le podía llegar al carácter que tenía, gloria al Señor, gente que no le importaba nada, gente que no le importaba si los hijos tenían comida o no tenían comida, gente que estuvo en esa condición, pero Cristo llegó un día a ese lugar donde estaba. Entonces, cuando Él andaba dando voces allá afuera, la Biblia dice aquí que Él gritaba, gloria al Señor. Y esto es un cuadro perfecto también de nosotros, como posiblemente gritábamos algún día. La gente interpreta esto acá, que Él gritaba, que estaba loco, que por la fuerza de los demonios gritaba. Y quién sabe si los gritos que Él daba eran gritos de desesperación. Solo dice que gritaba andando allá, pero puede haber sido que Él gritaba: alguien ayúdenme, o ya yo no aguanto. Qué desesperación la que andaba, gloria al Señor. Así como gritaba aquel hombre llamado Bartimeo, él sí le gritaba a Cristo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía que se callara, pero él seguía gritando. Él no le importaba lo que la gente decía, seguía gritándole al Señor que tuviera misericordia. Este hombre daba gritos de desesperación. ¿Y sabe qué es lo que está pasando hoy en día? Hay gente que posiblemente no dice nada, hay gente que no grita, pero hay gente en este momento dando gritos de desesperación porque no le haya sentido a la vida. Gente desesperada, gente que no dice nada, gente que clama en silencio, gente que está en la casa, dando gritos de desesperación, gente que está en la iglesia dando gritos de desesperación. Dice la Biblia que se cortaba él mismo con las piedras, sacándose sangre. Y yo sé que hay gente hoy en día que se está cortando la vida también. Cuánta gente hoy en día se suicida porque no le hayan sentido a la vida. Pero hay una gran noticia, gloria al Señor, para aquella persona que no le haya sentido en la vida. Posiblemente está allá en Gadara, posiblemente esté en esa ciudad pagana que se ha alejado de Dios, pero hay una noticia: Cristo le puede ayudar, no importando qué tan grande o qué tan difícil se vea la condición. Gloria al Señor. Esto nos lleva al segundo punto que quiero mencionar. Cuando Cristo aparece en aquel lugar, Jesús es el nombre que transforma. ¿Sabe qué? Cuando Cristo aparece en la escena, las cosas cambian, las cosas ya tienen otro sabor. Gloria al Señor. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, y clamando a gran voz le dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Gloria al Señor. Y le dice el Señor, versículo 9, que no está allá arriba, le dice, le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Vea, cuando Cristo aparece en la escena, las cosas cambian, hermano. Cuando Cristo llega al hogar, las cosas cambian. Cuando le damos lugar al Señor, sabe que hay un problema grande hoy en día, y es problema de la fundación en el hogar, problema de las raíces, problema del cimiento, gloria al Señor, problema, hermano, de lo que es la fundación en Cristo Jesús. Cuando yo le dije a una pareja, un hogar cristiano no lo forman dos, lo forman tres: Cristo como fundamento y un esposo y una esposa, gloria al Señor. Pero cuando el fundamento no está bien puesto, el hogar tambalea, y esa es la crisis que estamos viendo a nivel nacional hoy en día. Pero gracias a Dios que en ese momento aparece Cristo y Él transforma las cosas. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan? Gloria al Señor. Jesús llega ahí y le pregunta a aquel hombre: ¿cómo te llamas? Y le respondieron, dice la Biblia: Legión me llamo, porque somos muchos. Si le pone atención, no contestó el hombre, sino que contestaron los demonios. Ellos hablaron por él y le dijeron: nos llamamos Legión porque somos muchos. Algunos interpretan que Legión es un
Se lo llamaban a un batallón de soldados. Unos dicen que eran de 1000 en aquel tiempo, otros que eran de 2000. La Biblia aquí habla que habían como unos 2000 cerdos, y por eso algunos toman esa idea. Pero eso no es lo que nos va a traer a nosotros a llamarnos la atención, sino que Cristo le dice: ¿cómo te llamas? Y él dice: Legión me llamo, porque somos muchos. Y esto me da a entender a mí también que cuando nosotros andábamos sin Cristo, el enemigo nos había puesto otro nombre. Gloria al Señor. Ya no se mencionaba, ya no era, no quiero mencionar nombres acá, ya no era Juan, porque Juan ya era un borracho, amén. Llegué a buscar yo una vez un señor a un lugar, solo me dijeron a dónde, yo lo conocía a él, pero me dijeron: está trabajando, como quien dice, allí sobre la 521, o sea, lo que me dieron era el nombre de la calle. Y yo me fui despacio, casa por casa, a ver a dónde veía que estaban construyendo. Digo, si veo madera o chirraca allá afuera, pues hacer que allí está él trabajando, y voy a llegar a tocar la puerta porque yo necesito verme con él. Entonces me fui cuando de repente vi un poquito de basura fuera de una casa, como que estaban construyendo. Ahí me paré y me fui para adentro, y venía saliendo otra persona para afuera, y le digo yo a él: disculpe, yo ando buscando a esta persona. Yo le di el nombre. Bueno, la verdad, me dice, yo no sé cómo se llama. Me dice, yo lo conozco por un hombre que puede ser mentiroso. Me dice, ese era el nombre con que él conocía a aquella persona. Entonces a muchos de nosotros no nos conocían por el nombre, sino que nos conocían por el vago, por el borracho, por aquel malcriado, por aquel mentiroso, por aquel mal hablado, por aquel que no respeta a nadie. Y no me voy a meter al lado de las hembras, porque vaya a ser que ofenda a alguien, amén. Gloria al Señor. A saber con qué nombre la conocían, pero gracias a Dios que ahí aparece Cristo en la escena. Cuando los discípulos llegaron donde Juan estaba triste porque estaba preso, y cualquiera se entristece, y le había a él agarrado desesperación, y manda a los discípulos a preguntarle a Cristo si él era el Cristo que había de venir, o esperaban otro. Y en ese momento dice la Biblia que el Señor sanó a muchos allí. Como dice, tras los discípulos le preguntan: queremos darle las nuevas a Juan si realmente tú eres Cristo. Entonces en ese momento el Señor quizás comenzó a llamarlos uno por uno: vení para acá, tú que estás ciego, recibe la vista, levántate de esa cama, comienza a caminar y anda. Porque Juan dice que no alcanzan los libros para registrar todos los milagros que el Señor hizo. Muchas cosas que Cristo hizo no quedaron registradas. Allí simplemente dice: en ese momento que los discípulos le preguntaron al Señor si esperaban otro para llevarle la noticia a Juan el Bautista, en ese momento él sanó un montón de gente, y le dice: ahora vayan donde Juan y cuéntenle lo que acaban de ver. Los ciegos ven, los cojos caminan, los ciegos ven, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, y a los pobres es anunciado el evangelio. Eso era lo que es capaz el Señor Jesucristo de hacer cuando Él aparece en la escena. Y ya por aquí voy a ir terminando. Aparece el Señor Jesús, pero quisiera que veamos nosotros lo que es el efecto de aquella transformación, lo que trae la transformación que hace nuestro Señor Jesucristo. Si me ayuda, por favor, hermano. La Biblia nos dice acá que a este hombre le fue devuelta la razón, ya no era la misma persona. Luego también dice que aquel hombre ya no estaba como estaba antes, sino que ya lo encontraron
que ya se había puesto ropa. Gloria al Señor. Amén. ¿A cuántos el Señor nos halló a nosotros quizás medios desnudos? Amén. Pero el Señor vino, nos redimió, nos transformó y nos enseñó cómo vestirnos. Amén, gloria al Señor. Yo les contaba en una oportunidad que cuando yo y mi esposa recibimos a Cristo, yo pasé adelante, al frente, a orar, y luego que ya yo me fui a sentar, la vi a ella. Yo dije, bueno, ella quizás no quiso pasar adelante, y me dice ella después que no había querido pasar adelante porque solo andaba como unas 2 onzas de ropa. Entonces por eso mejor prefirió no pasar adelante. Entonces, pero gloria a Dios por el poder del Señor, el efecto de la transformación. El que había sido atormentado ya estaba vestido diferente, ya estaba en su juicio cabal. Y eso es lo que hace la transformación. Amén. Ya la persona no es la misma. Hablamos de eso el viernes para los que no estuvieron. Que no tengamos que decirle a la gente yo soy cristiano, que la gente reconozca de inmediato que somos diferentes al mundo, que andamos algo distinto, somos la esperanza nosotros. Él se convirtió a Cristo, la gente lo encontró ya sentado, la gente lo encontró ya lleno de paz. Eso es lo que hace el Señor, ya le quita aquella preocupación, Él le trae paz a su vida, gloria al Señor. Y para terminar, vemos nosotros que Cristo le dijo, ahora vas a ir y le vas a contar a los tuyos cuántas cosas grandes ha hecho el Señor en tu vida. Gloria al Señor. Versículo 18. En el 18 y después llegamos al 20 que está ahí. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa. Amén. En la obra misionera que le dio el Señor, la obra misionera que le dio el Señor a los discípulos, les dijo, van a comenzar esta obra primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Vete a tu casa, gloria al Señor. La obra misionera de nosotros comienza en nuestra casa. Amén. Ese es el primer ministerio que el Señor Jesucristo nos ha dado a nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos peleando en este momento. Gloria a Dios. Guerra espiritual para que las familias completas se conviertan a Cristo y nosotros podamos seguir alcanzando hacia afuera. Gloria al Señor. Cuéntale a los tuyos, le dice, todo lo que el Señor ha hecho. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén. Gloria al Señor. Mencionamos en una oportunidad que hay gente que no comparte su testimonio porque no tienen un testimonio. Amén. Y eso es triste. Que son cristianos o se llaman evangélicos, se llaman cristianos, pero no comparten el testimonio con nadie porque no tienen un testimonio. Amén. Hay de esas personas hoy en día. Con esto quiero decir que sí recibieron a Cristo, pero su vida no ha cambiado. No ha habido una transformación, no tiene un testimonio que contar, no puede decir, como decía el apóstol San Pablo, él decía, yo era perseguidor de la iglesia, pero ahora yo me convertí al Señor y ahora predico a Jesucristo. Él daba un testimonio. Entonces, ahora, aquella persona que tiene un testimonio que contar, el Señor le dice en esta tarde, vete a los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho en tu vida. Gloria a Dios. No tenemos que ser unos profundos en la palabra del Señor para contarle a otra persona lo que el Señor ha hecho en nosotros. Con eso basta. Hay gente que es la única Biblia que va a leer.
Hay gente que dice, para ser como X persona, mejor me estoy aquí en la casa. Hay gente que lo está viendo a uno y estamos sirviendo de tropiezo para otra persona. Amén. Tengamos eso en cuenta nosotros también, que un día nos va a pedir cuenta. El Señor nos ha llamado a ser la luz de este mundo. Entonces debemos de compartir el testimonio, lo que Cristo ha hecho con nosotros. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Cuéntale a los tuyos cuántas cosas grandes ha hecho el Señor. No tenemos que ser unos grandes expositores de la palabra. Solo digámosle al Señor, a la gente, esto es lo que yo era antes y esto es lo que soy ahora. Gloria a Dios. Un muchacho ciego que sanó el Señor, le pedía más explicación que cómo lo había hecho. Y él dice, pues a la verdad, ya dejen de hacerme preguntas. Lo único que yo les puedo decir es que antes era ciego y ahora veo. Y con eso basta, gloria al Señor. Lo único que yo les puedo decir es que antes tenía adicción al alcohol y ahora no siento deseo, gloria al Señor. Lo único que les puedo decir que antes andaba el pelo bien largo y ahora me he recortado, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Lo único que les puedo decir que antes andaba la música ranchera en el carro, ahora escuchamos música que adora al Señor. Gloria al Señor. Que antes le cantábamos a los caballos, ahora le cantamos al Dios, al Rey de Reyes y Señor de señores. Y yo creo que con eso basta, gloria a Dios. Me hubieran conocido como era antes, les digo yo, ustedes se admiraran. Ese es el poder del evangelio. Por eso Pablo decía muchas veces, yo no me avergüenzo de Jesucristo, porque es poder para cambiar vida, porque es poder que transforma. Ese es el poder que conoció este hombre. Ya no andaba más allá gritando, ya no andaba más, ya no lo amarraban más. Ahora él anda predicando la palabra del Señor. Y se fue, dice, y comenzó a publicar en Decápolis. Se escuchó, ¿verdad? Lo que le enseñé. No solo en el lugar, sino que se salió de las cuatro paredes y comenzó a contar cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Se gozan, hermanos, por lo que es capaz de hacer el Señor. Yo sé que ustedes están orando por personas que no han conocido al Señor. Y acordémonos del poder transformador de Cristo. A este hombre lo ataban con cadenas, lo ataban con esos grillos. Gloria a Dios. Pero Cristo llega un día y lo liberta. Amén. Yo tenía un tío que cuando se emborrachaba lo teníamos que amarrar. Aquí vive en Charlo hoy, pero hoy es cristiano, no tenga miedo. Lo teníamos que amarrar cuando se emborrachaba porque era incontrolable, no se podía. Siempre buscaban unos 4 de los más jóvenes, hijos, sobrinos, para que lo fueran a amarrar porque era incontrolable. Gloria al Señor. Pero un día llega Cristo, amén, y le dice, ahora vas a contar las maravillas. Y Él es bueno para cantar, gloria al Señor. Hay un lugar llamado Cesarea en Israel, que ahí están las cuevas, los calabozos donde ponían al apóstol Pablo, esperando que lo presentaran a la corte del rey Agripas. Y yo estaba ahí cerquita, yo tenía curiosidad y me les escapé y me fui porque me quería meter allá adentro. Y me fui, ¿a dónde has andado? Me fui a meter a aquel hoyo que está allá. Me fui a meter porque Pablo dice, en mi primer defensa todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. Gloria al Señor. El solito allí en ese calabozo, pero él decía, allí el Señor estuvo conmigo. Gloria a Dios. Hermano Armando, nos despide, por favor. Gracias, Señor. El Señor es grande y sigue haciendo milagros. Gracias, Padre, por permitirlo estar en tu casa alabando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. Santo Espíritu, tú eres bienvenido en este lugar, Señor. Gracias, Señor, por estar con nosotros, porque se siente tu presencia, Padre.
Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Bendito sea tu nombre. Santo, santo, santo es el Señor. Gracias, Padre. Te pedimos que bendizca cada familia que es representada en esta iglesia. Ven con nosotros, que tu palabra los dé fortaleza y que la pongamos a uso, Señor, para poder enfrentar cada día, cada momento, cada batalla que tenemos que enfrentar, Señor. Que tú nos des la fuerza. Ayúdanos a seguir adelante, Padre. Bueno, gracias, Padre. Te pedimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.